¡Suéltalo! ¡Suéltalo ahora mismo!, gritó una voz, y el eco rebotó entre los coches. El padre negro se quedó clavado junto a la puerta del vehículo, con el niño pegado a su costado, temblando. Un móvil se acercó demasiado al rostro del pequeño, y él apartó la cara, asustado. ¿A dónde crees que vas con ese niño?, escupió una mujer, señalándolo como si ya hubiera un veredicto. Alrededor, más gente se juntaba, cerrando el paso, formando un círculo. Un hombre se plantó delante del capó con los brazos abiertos. Otro, sin permiso, le arrancó las llaves de la mano al padre y las levantó como un trofeo. «¡Para que no huyas!», dijo, con una sonrisa fría. «¡Papá!», susurró el niño con la voz rota, y se aferró a su chaqueta como si fuera un salvavidas. Los gritos subieron. «¡Devuélvelo! ¡Devuélvelo!». El padre levantó las manos lentamente, no para rendirse, sino para que todos vieran que no iba a tocar a nadie. Miró a su hijo a los ojos, tragándose la rabia. «Mírame, solo a mí», le dijo, firme, y entonces, a lo lejos, se escucharon sirenas acercándose, pero en los ojos de la multitud había hambre de espectáculo, no de verdad. El padre negro salió del evento con el paso firme de quien no debe nada a nadie. Traje impecable, hombros rectos, mirada serena. A su lado, el niño de piel blanca caminaba pegado a su mano, aún con la pulsera del evento. El contraste atraía ojos como imanes, lujo, calma y una escena que muchos no querían entender. El estacionamiento brillaba bajo las luces frías, y el coche caro parecía esperar como una promesa. Al cruzar el pasillo hacia la salida, el padre notó el primer cambio en el aire, el silencio selectivo. Un grupo de invitados dejó de hablar justo cuando él pasó, como si su presencia hubiera apagado la música. Alguien miró el reloj del padre, luego el teléfono de lujo, luego al niño, y volvió a mirarlo a él. El niño levantó la vista, sintiendo esa tensión que no sabe nombrar. El padre apretó un poco más su mano, sin mirar atrás. El guardia del evento, que antes sonreía a todos, ahora lo seguía con la mirada demasiado fija. Un hombre con copa en la mano murmuró algo y se inclinó hacia otra persona, señalando discretamente. El padre percibió los pasos detrás de ellos, primero uno, después dos, después varios, todavía a distancia. El niño, sin entender, empezó a caminar más rápido, como si el cuerpo le pidiera refugio. El padre no aceleró, cambió la ruta, buscando la zona más iluminada. Ya cerca del coche, el padre sacó las llaves con calma medida, como si esa calma fuera un escudo. El niño soltó un suspiro pequeño, creyendo que al fin se irían, que todo terminaría al cerrar la puerta. Pero entonces un grupo se detuvo en la esquina del estacionamiento, mirándolos sin disimulo, y uno levantó el móvil. El padre sintió una punzada de alerta. No era curiosidad, era vigilancia. El niño se pegó a su costado, y su voz salió bajita. «¡Papá!». El padre se agachó solo un poco, lo suficiente para quedar a la altura del niño sin perder el control del entorno. Le acomodó la mochila y le limpió con el pulgar una mancha mínima en la manga, gesto simple para anclarlo a la realidad. El niño respiró, pero no dejó de mirar hacia los extraños que se acercaban lentamente. El padre escuchó una frase suelta desde lejos, como una espina lanzada al aire. ¿Y ese niño? Y en ese segundo, supo que el camino hasta el coche ya no sería un final, sino el inicio. La primera voz no sonó como pregunta, sino como sentencia disfrazada. Una mujer se acercó con una sonrisa rígida y ojos demasiado abiertos, como si estuviera representando un papel. ¿Seguro que ese niño es suyo?, soltó, mirando primero al niño y luego al padre, sin vergüenza. El padre no se sorprendió. Solo sintió ese cansancio antiguo, el que llega antes de la rabia. El niño apretó la mano del padre y bajó la mirada, como si ya intuyera el peligro. A su alrededor, otros empezaron a acercarse con excusas pequeñas. «Solo queremos ayudar», «es por seguridad», «hoy en día hay que tener cuidado». Cada frase sonaba correcta por fuera, pero por dentro tenía veneno. Un hombre señaló el traje del padre con un gesto breve, como si la elegancia fuera una prueba de culpabilidad. Otro murmuró que el coche era demasiado caro para alguien como él. El padre respiró lento, manteniendo la voz baja para no asustar al niño. El niño miraba los teléfonos levantados como si fueran ojos sin parpadear. Una mujer inclinó la cabeza, estudiando el rostro del niño, buscando diferencias, buscando algo que justificara su sospecha. «No se parecen», dijo, y esa frase cayó como un golpe silencioso.
El padre notó cómo el círculo se estrechaba. Nadie tocaba aún, pero todos empujaban con la mirada. El niño, en un hilo de voz, preguntó, ¿por qué me miran así, papá? El padre quiso abrir la puerta del coche para terminar con eso, pero un hombre dio un paso adelante, bloqueando el camino con el cuerpo. «Un momento», dijo, alzando una mano como si tuviera autoridad. Alguien más, desde atrás, gritó, «¡No lo dejen ir!», y el tono cambió de duda a cacería. La mujer de antes sacó el móvil más alto y anunció, «Estoy grabando, por si acaso». El niño se quedó quieto, congelado, y el padre sintió que cada segundo los hundía más. El padre bajó la voz aún más, como quien apaga fuego con paciencia. «Señora, por favor, está asustando a mi hijo», dijo, sin insultos, sin explosiones. Pero esa dignidad no calmó a nadie. Al contrario, parecía irritarlos más, como si esperaran gritos para sentirse héroes. Un susurro se volvió coro. «Algo no cuadra, algo no cuadra». El niño tragó saliva, los ojos brillando, y el padre entendió que ya no era solo una sospecha, era prejuicio, transformándose en acción. No fue una sola persona la que dio el siguiente paso, fue la multitud como un solo cuerpo. Dos hombres se miraron, asintieron sin palabras, y empezaron a caminar detrás del padre y el niño. Luego se sumaron otros, como si seguirlos fuera una misión moral que se contagia. El padre avanzó hacia el coche, pero ya notaba el eco de pasos multiplicándose en el asfalto. El niño miró atrás y vio caras tensas, ceños fruncidos, móviles en alto, y su respiración se volvió corta, como si el aire también se estuviera cerrando. «Si de verdad es su padre, que lo demuestre», dijo alguien, y esa frase prendió como gasolina. Otros repitieron lo mismo con distintas palabras. «Que diga el nombre, que muestre algo, que lo suelte un segundo». El padre escuchó todo sin responder, porque sabía que cada respuesta podía convertirse en un recorte malicioso para un vídeo. El niño se pegó más a su costado, y el padre sintió el temblor en la mano pequeña. En ese momento, el padre decidió no entrar al coche todavía. Decidió quedarse donde hubiera luz y cámaras de seguridad reales. A pocos metros, un grupo se abrió como barrera, cortándoles la salida natural. No llevaban uniforme ni placa, pero actuaban como si fueran jueces. Una mujer señaló el estacionamiento y dijo, «Aquí se queda hasta que llegue alguien». El padre notó la palabra «alguien», porque no era ayuda, era castigo. El niño levantó la cabeza, confuso, mirando al padre como buscando instrucciones para no llorar. Y el padre, con el corazón apretado, solo pudo apretar su mano y darle una mínima sonrisa para sostenerlo. «¿Por qué el niño es blanco y usted?», soltó un hombre, dejando la frase incompleta para que el prejuicio la terminara. La gente se rió con nervios, como si esa insinuación fuera lógica. El padre sintió calor en la nuca, no por vergüenza, sino por peligro. Cuando una multitud se convence, ya no necesita pruebas. El niño dio un paso atrás y chocó con el coche, como si el metal pudiera protegerlo. En ese segundo, otro móvil se acercó demasiado al rostro del niño, captando su miedo como entretenimiento. El padre levantó la mano, no para golpear, sino para marcar distancia. «No graben a mi hijo», dijo, firme, por primera vez sin suavizar el tono. Pero esa firmeza encendió más la situación. Alguien lo interpretó como amenaza. «¡Lo ven! ¡Se pone agresivo!», gritó una voz, y varias cabezas asintieron. El padre miró alrededor buscando una salida que no existía, y entonces escuchó una palabra que le heló la sangre. «Llamen a la policía». Y el niño, al oírlo, se aferró a él con la fuerza desesperada de quien siente que el mundo se volvió enemigo. Ya no era un grupo curioso, era un cerco. Se colocaron delante, a los lados, detrás, como si el padre y el niño fueran un peligro que debía contenerse. Nadie tenía placa, nadie tenía derecho, pero todos actuaban con la seguridad arrogante de quien se cree dueño del juicio. «No te muevas», dijo un hombre levantando la palma, y esa orden sin autoridad sonó más violenta que un empujón. El padre se quedó quieto por el niño, porque sabía que cualquier movimiento rápido podía convertirse en prueba. El niño tragó saliva, mirando los rostros como si buscara uno solo amable. Una mujer se acercó demasiado, invadiendo el espacio del niño, y él retrocedió hasta chocar contra la puerta del coche. «Tranquilo, cariño, estamos aquí para ayudarte», dijo con voz dulce, pero su mirada acusaba. El padre dio un paso para ponerse entre ella y el niño, sin tocarla, solo bloqueando con el cuerpo. «No se acerque»,
pidió, controlado, y esa frase se convirtió en combustible. ¿Por qué no quiere que le hablemos? Soltó otro, como si proteger al hijo fuera sospechoso. El niño bajó la cabeza y una lágrima tímida le tembló en la pestaña. Los móviles ya no grababan solo al padre, ahora enfocaban al niño, su cara tensa, su mano aferrada. Un hombre narraba en voz alta como si estuviera haciendo un directo. Estoy viendo a un tipo, con un niño, y no me da buena espina. El padre escuchó su propia vida reducida a una frase venenosa. Miró a su alrededor buscando al guardia del evento, buscando a alguien con responsabilidad real, pero los que miraban desde lejos no intervenían. Era más fácil observar que cortar la injusticia. El niño susurró, «Papá, vámonos», y esa súplica le rompió algo por dentro. «No puedes irte hasta que llegue la policía», decretó una voz, y varios lo repitieron como coro. El padre apretó las llaves en su mano, sintiendo por primera vez que incluso ese objeto podía ser arrebatado. «¿No han cometido ningún delito?», dijo él, mirando directo al hombre que parecía liderar. «Están asustando a un menor». Pero nadie escuchaba. El prejuicio ya había escrito el guión. «Si eres inocente, no te importa esperar», respondió el hombre, con una sonrisa fría. Y el niño, al oír esperar, se encogió, porque para él no era espera, era encierro. Entonces, alguien hizo algo que cambió el nivel del riesgo. Un hombre se colocó frente al capó del coche, como si ya decidiera impedir cualquier salida física. Otro se acercó al lado del padre, mirando su mano con las llaves como un ladrón con excusa moral. El padre sintió el instinto de guardar las llaves, pero se contuvo para no parecer culpable. «Por favor, basta», dijo, y su voz tembló apenas, no de miedo, sino de impotencia contenida, y en ese instante, entre los móviles y los susurros, una frase explotó más fuerte que todas. «No lo dejen huir con el niño». El niño soltó un sollozo ahogado, y el padre entendió que la siguiente acción podía ser irreversible. El padre intentó mantener la calma, pero la multitud ya no quería calma, quería control. Un hombre se acercó con paso rápido, como si hubiera tomado una decisión por todos. «Dame esas llaves», dijo, extendiendo la mano sin pedir permiso. El padre apretó el llavero, sin levantar la voz, sin perder la compostura. «No tiene derecho», respondió, firme, midiendo cada palabra para no provocar. El niño, al ver la mano ajena tan cerca, se escondió medio cuerpo detrás de su padre. «Está intentando escapar», gritó alguien, y esa acusación convirtió el aire en cuchillas. El hombre de enfrente sonrió de lado, como si por fin tuviera justificante para cruzar la línea. Con un movimiento rápido, aprovechó un segundo de distracción y tiró del llavero con fuerza suficiente para arrebatárselo. No fue un golpe, pero fue una invasión total, un robo vestido de buenas intenciones. El padre dio un paso adelante, controlado, y el niño soltó un gemido de miedo, como si le hubieran arrancado algo a él también. Varios móviles se acercaron aún más, hambrientos de reacción. «¿Lo ven? Ahora ya no puede irse», dijo otro con tono triunfal, y algunas personas asentían como si hubieran resuelto un crimen. El hombre que tomó las llaves las levantó un poco, mostrándolas al resto como un trofeo moral. El padre miró al niño primero, no a la multitud, como recordándose cuál era la prioridad. «Tranquilo», susurró, pero su voz sonó más tensa de lo que quería. El niño apretó los labios, temblando, y miró el coche como si fuera una casa a la que le cerraron la puerta. El padre sintió la humillación ardiendo, pero la tragó entera. Otro hombre se plantó frente al coche, abriendo los brazos como una barrera humana. «Ni se te ocurra subir», dijo, y esa frase no era advertencia, era desafío. El padre respiró hondo, levantó la barbilla y habló alto lo suficiente para que quedara grabado con claridad. «Están reteniendo a un menor en una situación peligrosa», dijo, «y están cometiendo un abuso». La multitud respondió con murmullos burlones, como si la palabra abuso les molestara porque los retrataba. El niño miró a su padre y con un hilo de voz preguntó, «¿Nos van a llevar?». El padre sintió el impulso de llamar él mismo a la policía, pero ya escuchaba a varios decir que ya habían llamado. Eso era lo peor. Habían tomado el control del relato antes de que llegara la autoridad real. «¡Que no toque al niño!», gritó una mujer, y el padre ni siquiera lo estaba tocando con fuerza, solo lo protegía. El niño empezó a hiperventilar, mirando los rostros como si fueran paredes que se cerraban. El padre se agachó un poco, acercó su frente a la del niño y le habló como un ancla en medio del caos. «Respira conmigo. Mírame. Solo mírame», dijo,
mientras el sonido lejano de sirenas parecía acercarse por fin. Y entonces, como un golpe final de humillación, alguien gritó desde atrás: «¡Devuélvelo ya!». El grito de «¡Devuélvelo!» se repitió como una ola que crecía con cada voz nueva. Ya no era una acusación aislada, era un espectáculo montado en tiempo real, con teléfonos como antorchas modernas. El padre sintió cómo cada cámara lo empujaba a un rincón invisible, obligándolo a parecer culpable solo por estar ahí. El niño miraba las bocas abiertas, los dedos señalando, y no entendía por qué lo llamaban robado. Su cuerpo pequeño se encogió y su mano buscó la del padre como quien busca oxígeno. El padre no apartó la mirada del niño, aunque todo alrededor intentaba romperlos. Una mujer se acercó al niño con voz melosa y falsa, como si quisiera arrancarlo con palabras. «Ven conmigo, cariño, estás a salvo», dijo, extendiendo los brazos sin conocerlo. El niño se sobresaltó y se pegó al pecho del padre, aterrorizado, escondiendo la cara en el traje. El padre dio un paso atrás, protegiéndolo, sin empujar a nadie, pero su movimiento fue interpretado como huida. «¡Lo ven! ¡Se lo quiere llevar!», gritó un hombre, y varios lo apoyaron como si estuvieran en un juicio. El niño empezó a llorar, y ese llanto quedó grabado en decenas de pantallas. «¡Diga su nombre! ¡Diga el nombre del niño!», exigió alguien con tono de mando, como si la vida fuera un interrogatorio público. El padre apretó los labios, porque sabía que cualquier dato podía convertirse en carnada para los mismos que lo estaban acosando. Aún así, su voz salió firme, medida, sin insultos. «No tienen derecho a exigir nada. Están asustando a mi hijo». La frase «mi hijo» provocó risas incrédulas, miradas de desprecio, como si esa paternidad fuera imposible para ellos. El niño levantó la cabeza, con lágrimas en las mejillas, y sus ojos preguntaban lo mismo: «¿Por qué no me creen?». La humillación ya no era solo verbal, era la sensación de estar atrapado sin cometer delito. El hombre con las llaves las giraba en su dedo, disfrutando del poder momentáneo, como si aquello lo hiciera importante. «Si eres tan inocente, ¿por qué te pones nervioso?», soltó, y el padre sintió la trampa perfecta. Si calla, es sospechoso. Si habla, se defiende demasiado. El niño temblaba tanto que el padre lo levantó un poco, no para huir, sino para calmarlo, para que sintiera el latido. Y al verlo en brazos, una voz chilló más fuerte: «¡Ahora sí! ¡Se lo está llevando!». En ese instante, el padre comprendió que el peligro real no era la policía, era la multitud antes de la policía. Miró alrededor buscando un rostro que dudara, una sola persona que viera al niño como niño y no como prueba. Pero solo encontró ojos excitados por la idea de tener razón, de salvar a alguien aunque lo estuvieran destruyendo. El niño, con la voz rota, susurró: «Papá, me duele la barriga», y eso lo golpeó más que cualquier insulto. El padre inclinó la cabeza hacia él, tragándose el orgullo para salvar el momento. «Estoy aquí». «No te suelto», prometió, mientras las sirenas por fin se escuchaban más cerca, cortando el aire como una amenaza doble. Alivio y miedo al mismo tiempo. Las luces azules y rojas rebotaron contra los coches como si el estacionamiento se hubiera convertido en un escenario oficial. La multitud se abrió apenas, no por respeto, sino por ansia. Querían ver el final que ya habían imaginado. «Aquí, oficial, aquí», gritó alguien, levantando la mano como si fuera el héroe del relato. El padre se quedó inmóvil, con el niño pegado a su pecho, sintiendo el latido acelerado bajo la tela del traje. El niño miró los uniformes y se estremeció, porque para él no eran salvación, eran lo desconocido. El padre susurró una sola frase, corta: «Mírame». El primer agente bajó del coche patrulla con paso rápido, evaluando el caos en segundos. Vio móviles, vio caras excitadas, vio un hombre delante de un coche bloqueando el paso. Vio también algo más, un niño llorando, aferrado a un padre que no gritaba, que no insultaba, que solo protegía. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz firme, y el coro respondió al instante, compitiendo por ser el narrador principal. «Creemos que está secuestrando al niño», dijo una mujer, segura, como si eso fuera un hecho y no una sospecha. El padre sintió una punzada de rabia, pero no la dejó salir. No ahora, no delante del niño. El agente levantó una mano para imponer silencio, pero el ruido emocional ya era demasiado grande. «¿Quién llamó?», preguntó mirando a todos por igual, y varias manos se alzaron, como si eso les diera legitimidad. El hombre con las llaves dio un paso adelante, orgulloso,
Yo le quité esto para que no huyera, dijo, y extendió el llavero como quien presenta una prueba. El policía frunció el ceño, mirando las llaves, luego al coche, luego al padre. ¿Usted tomó estas llaves sin permiso?, preguntó, y el hombre titubeó por primera vez. El niño dejó escapar un sollozo, y el padre apretó los brazos un poco más alrededor de él. Señor, dijo el agente al padre, necesito que se tranquilice y me explique. Esa frase, tan común, cayó con peso. El padre ya estaba tranquilo, pero igual se lo pedían a él. El padre levantó la vista, lento, controlado, y habló sin temblor. Ese es mío, hijo. Nos están reteniendo, están grabando y lo están asustando. El agente miró al niño, buscando una reacción, un gesto, un indicio. El niño no miró al policía, miró a su padre, como si el mundo entero dependiera de esa cara. Y en ese pequeño gesto, el agente empezó a dudar del guión de la multitud. Llegó un segundo patrullero y bajó otro agente, más mayor, con ojos atentos. Su mirada recorrió el rostro del padre, su postura, la forma en que se mantenía entre el niño y la gente. Luego se detuvo en un detalle pequeño en la solapa del traje, un pin discreto, casi invisible bajo las luces. El agente mayor parpadeó como si ese símbolo le encajara con algo que no esperaba ver allí. Se acercó un paso y el ambiente cambió sin que nadie supiera por qué. La multitud siguió esperando esposas, pero el poder empezó a temblar, porque por primera vez alguien con autoridad real estaba mirando al padre como a un igual. Y el padre, con el niño aún en brazos, entendió que la verdad estaba a punto de caer, pero no sabía en qué dirección golpearía. El agente mayor no alzó la voz, pero su tono se volvió preciso, incómodo para quienes buscaban espectáculo. Señor, ¿puede decirme su nombre completo?, pidió, mirando al padre directo a los ojos. La multitud contuvo el aliento, esperando que el padre tartamudeara, que se contradijera, que fallara, como ellos necesitaban. El padre no dudó. Pronunció su nombre con una calma que cortó el murmullo como un cuchillo. El niño, todavía temblando, giró la cabeza y apoyó la mejilla en el pecho del padre, como si ese nombre fuera un refugio. El agente mayor parpadeó otra vez, Ponce, y su expresión cambió en un segundo. No era sorpresa teatral, era reconocimiento real, como si encajara una pieza perdida. ¿Ustedes?, empezó a decir, y se detuvo, midiendo el impacto de esas palabras delante de todos. El padre asintió apenas, sin orgullo visible, como si no quisiera usar su estatus para aplastar a nadie, solo para acabar con el peligro. El otro agente miró al mayor, confundido, y luego volvió a mirar al padre con más atención. La multitud, sin entender, comenzó a sentir una inquietud distinta. Algo se les estaba escapando, y entonces ocurrió lo que rompió cualquier duda de golpe. El niño se despegó del padre, bajó al suelo y dio un paso hacia adelante, con la cara mojada de lágrimas. Miró a la multitud que lo señalaba, miró a los policías, y su voz salió fuerte por primera vez, como un martillo contra el cemento. ¡Papá!, gritó, y corrió a abrazarle las piernas con desesperación, apretándolo como si temiera que lo arrancaran. Varios móviles captaron ese momento y, por primera vez, grabaron verdad en lugar de sospecha. El silencio cayó de golpe, pesado, sin posibilidad de disfraz. El agente mayor se inclinó un poco, no hacia la multitud, sino hacia el niño. ¿Es tu padre?, preguntó con suavidad, y el niño asintió rápido, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «Es mi papá, yo estaba con él», dijo, con esa sinceridad simple que no sabe actuar. El agente se incorporó y miró al hombre con las llaves, luego al bloqueador del coche, luego a los que gritaban, «¡Devuélvelo! Esto se termina ahora», dijo, y su frase no fue amenaza, fue orden. El padre cerró los ojos un instante, respirando por fin, como si el aire regresara. El agente mayor extendió la mano hacia el llavero, pero no con prisa, con autoridad. «Devuélvaselas», indicó, y el hombre obedeció con un gesto torpe, sin mirar a nadie. El policía entregó las llaves al padre con respeto, y la escena se reescribió en un segundo. Ya no era sospechoso, era la víctima. El padre tomó las llaves sin celebrar, solo asegurando que el niño volviera a sentirse a salvo. Entonces, el agente mayor dijo algo en voz baja al otro policía, y el otro abrió los ojos, como si acabara de entender quién estaba allí. Y en ese instante, la multitud sintió el golpe final acercándose. No solo se habían equivocado, habían humillado a alguien que toda la ciudad conocía.
El cambio en el ambiente fue inmediato, como si alguien hubiera apagado de golpe la arrogancia. Los que antes gritaban, ahora tragaban saliva, mirando el suelo, buscando dónde esconder las manos, los móviles, la vergüenza. El agente mayor habló con el otro policía en voz baja, pero suficiente para que se notara el respeto en su postura. Un nombre comenzó a correr entre la gente, de boca en boca, cada vez más rápido, como un secreto tarde. Y con ese nombre llegó la realidad. El padre no era un desconocido con suerte, era una figura de estatus altísimo, alguien respetado, influyente, reconocido en toda la ciudad. La mujer que había iniciado la sospecha se llevó una mano a la boca, como si acabara de entender el monstruo que había alimentado. El hombre que se plantó frente al coche dio un paso atrás, de pronto pequeño, de pronto consciente de lo ridículo y peligroso que había sido. El que tomó las llaves miró al padre con la cara pálida, sosteniendo su propia culpa como una piedra en el pecho. Nadie sabía qué decir, porque cualquier frase sonaba pobre después de haber puesto al niño a llorar. El padre, con el niño otra vez cerca, no se movía, solo observaba, tranquilo, dejando que el silencio hiciera el trabajo. Y ese silencio era más pesado que cualquier regaño. El agente mayor dio un paso hacia la multitud, no para humillarlos, sino para marcar el límite que ellos habían cruzado. Han retenido a una familia sin motivo, dijo, y han expuesto a un menor a una situación de pánico. No gritó, no insultó, pero cada palabra cayó como sentencia moral. Algunos bajaron aún más la cabeza, otros intentaron justificarse. Solo queríamos ayudar, es que parecía, hoy en día, ninguna excusa sobrevivía al temblor del niño, que seguía agarrando la manga del padre como si todavía temiera que lo separaran. El padre pasó la mano por el cabello del niño, y por primera vez, su voz salió más fría. Lo que hicieron fue más peligroso que cualquier cosa que imaginaban. Entonces llegaron las disculpas una a una, torpes, obligadas por la vergüenza y por la autoridad presente. «Perdón», dijo el hombre de las llaves, extendiendo la mano sin atreverse a tocarlo. «Lo siento», murmuró la mujer, con los ojos húmedos, pero no de compasión, de miedo a las consecuencias. Otros repitieron lo mismo como eco, como si la palabra pudiera borrar lo que grabaron, lo que gritaron, lo que hicieron sentir al niño. El padre no aceptó ni rechazó con dramatismo. Solo los miró con una calma que los desarmaba. El niño, aún tembloroso, susurró: «Papá, vámonos». Y esa frase fue el final real, el más humano. El padre asintió, abrió la puerta del coche y ayudó al niño a subir con cuidado, como si cada gesto fuera una reparación silenciosa. Antes de entrar, miró una última vez a la multitud, no con odio, sino con una tristeza controlada, como quien ya ha visto esto demasiadas veces. No hizo discurso, no buscó aplausos, no pidió justicia para sí. Su dignidad ya estaba en pie, intacta, y eso era lo que más dolía a quienes lo señalaron. El coche se alejó despacio, y las luces del estacionamiento quedaron atrás, pero el peso de esa noche se quedó con ellos. Y si alguna vez te preguntaste cómo se ve el prejuicio cuando se cree correcto, hoy lo viste claro. Se ve como una multitud segura, hasta que la verdad la obliga a bajar la cabeza. Si esta historia te removió por dentro, quédate por aquí. Suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en ese estacionamiento si hubieras sido testigo real?